Hablar al mundo acerca de una guerra no es sencillo, porque sé que a nadie le interesa, o más bien a nadie le gusta, escuchar acerca de guerras, de las futuras, puesto que el precedente de las anteriores ha sido macabro, desastroso. Sí, yo sé eso, lo sé muy bien. Sin embargo, el hecho de que tantas profecías, tantos mensajes de estos hombres interplanetarios, mensajeros de Dios, como ya lo sabemos, existan y que por tanto tiempo, épocas distintas, miles de años atrás a este presente, hayan venido con esas advertencias, hace necesario que nosotros comprendamos que es indispensable decírselo al mundo. Es indispensable por cuanto ellos mismos vinieron desde otro mundo para advertirnos de lo que ocurrirá en este mundo a causa de un enemigo insospechable todavía por la humanidad, porque no lo ve, una rebelión extraterrena que ellos también denunciaron. Siendo así, quienes hemos comprendido el legado profético de los que desde hace tanto tiempo y a costa incluso de sus propias vidas en ese instante y en esa época, portaron la profecía a este planeta para que la humanidad tuviese herramientas para defenderse de lo que aquí pretende destruir todo. Yo tengo que decirlo al mundo. Tengo que decir el mensaje que los hombres interplanetarios han traído a la Tierra. Tengo que decir el mensaje que el mismísimo Padre Eterno ha querido y ha necesitado que en esta humanidad se conozca, a pesar de lo que sea. Porque cuando lo vean cumplirse, si es que todavía no lo ven, posiblemente encuentren las respuestas que necesitan en ese momento. Bajo esa condición, hoy voy a presentarles las profecías que refieren la guerra última que habrá. No habrá más. Esta será la final y es la definitiva para que la humanidad se ubique en el bando que le corresponde y es en el de la luz. Bienvenidos. Vamos a revisar primeramente los 9 tiempos que cambiarán al mundo. 9 tiempos que comienzan desde 1946 y es una profecía pleyadina. La trajeron aquí pleyadinos. Pleyadino es el hombre oriundo de los sistemas solares que se encuentran en las Pléyades, vienen de esos planetas. Aclaro que no son pleyadianos. Pleyadiano es un ente de la rebelión extraterrena que se quiere hacer parecer a un pleyadino para engañarlos a nosotros y nunca dan profecías. Así los podemos distinguir. Es más, niegan el cumplimiento de las profecías que los pleyadinos han traído, así que no se dejen engañar, porque es que está de moda ser pleyadiano o contactarse con pleyadianos. Bueno, con los entes extraterrenos sí, constantemente hay contacto porque les interesa mantener fanatizados a un montón de personas, pero los pleyadinos son muy mesurados en el contacto y no son verdaderamente frecuentes. Son muy puntuales en un individuo en la Tierra o en un momento muy especial de la humanidad. Y ya entregaron todas las profecías que tenían que entregar. Bueno, haciendo esa salvedad, la profecía de los 9 tiempos fue traída en la década de los 70 por hombres de las Pléyades, mensajeros o también llamados ángeles en la vida. Y esta teniendo 9 tiempos que porque en el programa no puedo dedicarme a todos los tiempos anteriores o a los tiempos completos. Voy a dedicarme solamente a los últimos 3 tiempos de los 9. Los demás o la profecía completa ustedes la pueden buscar porque está pública. Ok, revisemos el séptimo tiempo de esa profecía. Dice que
Es decir, esto es mucho más amplio, pero esta es la síntesis del séptimo tiempo. El gran dictador habla. Quiere decir que habrá un gobernante en este tiempo que se mostrará ante el mundo y todos confiarán en él. Pero es un gran engaño, es un gran salto a las tinieblas porque está detrás de la orden de esta guerra. La cápsula está lista. Le llaman cápsula en esta profecía a una bomba nuclear. El carnicero afeminado, que claramente les puse ahí quién es, Bergoglio, llega al mundo. Es decir, que el séptimo tiempo es exactamente en el que se encuentra la humanidad terrestre hoy. No es en el futuro porque, como les había dicho antes, solamente y por medio de las señales y los símbolos podemos interpretar una profecía y saber si se está cumpliendo o se va a cumplir o si ya se cumplió. El hecho de que en el séptimo tiempo llegue un carnicero afeminado, pues determina si aparece que estamos en ese tiempo. Bueno, ahorita les voy a mostrar la segunda parte del video que se mostró en la transmisión pasada y ahí ustedes podrán ver el símbolo cumplido. Miremos. La Tierra se agrieta en su seno. La Tierra viene moviéndose desde hace rato, internamente generando grandes fallas en lugares donde antes no las había o no eran visibles, y movimientos extraños a nivel subterráneo que están cambiando la forma de las costas. Y eso no ha parado. Es que están en el mundo muy distraídos con la pandemia esta del virus y no están prestando atención a otras cosas que están sucediendo dentro de la profecía. Los volcanes hinchan sus venas, cosas que también están ocurriendo. El brillo y espalla de justicia cortan y desgajan inicuos e hipócritas del tiempo final. Esto es algo maravilloso que yo no he hablado de eso, pero lo voy a hacer en las próximas ediciones. Bueno, entonces estamos en el séptimo tiempo. Hay un carnicero que se posicionó como líder en el mundo ya. Miren quién es. Y reveló un anhelo del Papa Francisco de cuando era niño. Le preguntaron a qué quería dedicarse de pequeño. E adesso è cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, il ragioniere. Questo bilancio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della Terra e la casa comune di questa alleanza. Ya se los venía anunciando desde programas anteriores. En el momento en que la profecía refiere un símbolo, porque como tal no da nombres ni fechas, pero los símbolos permiten identificar, y ese fue el trabajo que se hizo con todo el programa del Anticristo que se mostró con Gabriel el martes pasado, dando el perfil profético para cualquiera que entienda esos mensajes pudiera identificarlo cuando apareciera. Bueno, el único papa que ha cumplido con el símbolo del carnicero es este, porque él quería ser carnicero y al decirlo al mundo, se permite que quienes están apercibidos de la profecía puedan hacer la conexión que ya se explicó que no existen coincidencias, es el símbolo cumplido y además
si entre comillas fuese la coincidencia que posiblemente ustedes piensan, no podría dejar de ver, eso sería ceguera, no podrían dejar de ver todas las demás cosas que está haciendo este sujeto. Ya se les mostró diciendo que Jesús fracasó, diciendo que tiene sangre pagada, renunciando a ser vicario de Cristo, unificando todas las religiones, preparando una sola para que el anticristo la comande. Está cumpliendo con todas. Entonces, pues no podrían decir los charlatanes de siempre que las profecías no se cumplen, porque significaría que están acusándose a sí mismos de ser unos grandes egos, unos grandes atrasados en la visión de todo el cumplimiento. Muy bien, tenemos el octavo tiempo. Miren lo que dice. El octavo tiempo es la hora del gran eclipse inusitado. Quiere decir que algo se interpone entre la luz y los hombres. Eso significa el eclipse, y está hablando de la gran guerra que habrá. Se lanza la cápsula. Recuerden que en el séptimo tiempo la cápsula está lista. Y como estamos en el séptimo tiempo, en vista de la señal cumplida y otras más, en este momento las bombas nucleares que tienen los gobiernos están todas listas para funcionar. Y son muchas, muchas, muchas las que hay. En el octavo tiempo, cada tiempo dura unos años, un periodo. En el octavo tiempo se lanza la cápsula. Aquí no dice quién, ni cómo, ni por qué. Solamente que ya, aquí empieza la guerra. Y los hombres quedan consumidos. Es la avalancha del ocaso y cae fumigada la iglesia. Sí, ¿para qué ya más iglesia? Si ya no tiene más nada que ofrecer ante un caso así. Llega la luz renaciente de vida y esa luz es ustedes. Esa luz es el hombre, somos nosotros, pero que cultivó desde antes que esto sucediera su propio ser interior y se desarrolló íntegramente. Se revela tiempos de guerra el mensaje. Este mensaje de que, por ejemplo, yo, un simple mensajero, que está diciéndole esto al mundo, ahora no es escuchado. Yo sé que ustedes me escuchan y yo se los agradezco, pero no es por mí y ustedes pues no hacen un favor hacia mí. Es que yo tengo que decir esto y ustedes al escucharlo adquieren una responsabilidad con ustedes mismos, no conmigo, solo con ustedes, porque si tienen más conocimiento que otras personas, tienen a la vez más responsabilidad que otras personas. Es así. En la medida que el conocimiento crece, la responsabilidad se eleva. Y al mismo tiempo, con más conocimiento, ustedes pueden tomar mejores y más inteligentes medidas ante las situaciones sobre las cuales fueron hechas. Y esa es la maravilla de que este mensaje sea escuchado por ustedes. Pero yo soy conocedor de la profecía dice que en este tiempo nadie oye esto. ¿Guerra nuclear? Ja, ya dejen de estar asustando a la gente. Ustedes siempre asustando a la gente. O también sucede. No, lo que pasa es que los angelitos que vienen del cielo y que nos cuidan van a impedir que los gobiernos lancen las bombas nucleares. Otra teoría. Van a venir los extraterrestres en sus naves y cuando los misiles están en el aire, ¡pum!, los van a destruir, los van a detonar. Bueno, cosas más o menos así. Bueno, es que si eso fuera así, la profecía diría eso exactamente, pero no lo dice así. La profecía que estos ángeles han traído a la tierra no dice eso, dice esto que les estoy mostrando. Y aunque sea muy dura la realidad, por ser realidad, se tiene que divulgar.
Y en tanto no escuchen en esta época las personas, cuando estén desatándose los acontecimientos y sean innegables, ahí van a escuchar. Y el gran mensaje será revelado en tiempos de guerra, porque el que se dice ahora no es revelado porque la gente no entiende la revelación. Pero en el momento en que sí están dispuestos y sus oídos abiertos, aún con algo de tiempo tal vez, muchos podrán supervivir por este mensaje. Así que hay que hacerlo y ustedes háganlo. No les dé miedo decir aquello que comprendieron, no lo que no entienden, lo que comprendieron. Y harán un gran bien por la gente. Y está el noveno tiempo, el final. Dice esto. El noveno tiempo dice. Ese noveno tiempo es cuando ya pasó la guerra, se acabó todo el asunto de los gobiernos, las bombas y ya terminó. Dice, todos los gobiernos han dejado de existir. Sus líderes políticos terminaron también. Sí, no quedó ningún gobierno. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. La nueva humanidad se ha encontrado con Dios. Esto es una maravilla lo que dice y lo que hay que comprender. Al decir la profecía, la nueva humanidad, quiere decir que no se refiere a esta, pero no se está tampoco refiriendo a personas distintas a nosotros. Es que siempre se ha hablado de un nuevo nacimiento en la profecía. Todavía no he entendido, pero cualquiera de ustedes que nazca de nuevo ya es un nuevo hombre. Y cuando muchos de esos nuevos hombres se juntan, conforman una nueva humanidad que sobrevivió al caos, este que termina. Todo eso va a ser temporal. Todo lo que les voy a decir va a ser cosa de un tiempo muy cortito. Ténganlo en cuenta. La guerra va a durar poquito a poco. Todo este caos va a durar poco. Pero ese poco tan ácido, tan duro, bueno, tan difícil para la humanidad, que muchos querrán que se termine lo más pronto posible y no podrán que eso suceda. Todo tendrá que seguir su curso hasta que termine completamente de cumplirse. Después de eso, quienes hayan logrado permanecer verán ese cielo nuevo y esa nueva tierra, y se habrán encontrado con Dios, porque el camino de allí en adelante es cristalino, en el sentido de que la verdad será el pan cotidiano del hombre, cosa que no sucede hoy porque la mentira es el pan cotidiano del hombre actualmente. La mentira, la verdad lo será. Es necesario entonces hablarles de la guerra. Y para hablar de la guerra yo no puedo ir directamente a la Tercera Guerra Mundial sin antes decirles a todos que guerra aquí ha existido desde hace miles de años. Miles de años de guerra es la prueba de la existencia de un dios de la guerra. Puesto que todos los que han hecho la guerra han seguido el ideal que se ha trasladado desde una entidad que se adora, así como lo oyen, desde una entidad que se adora, aunque sea un hombre en las guerras posiblemente más recientes, pero está la entidad que adora a ese hombre, o sea que hay un Dios detrás de las guerras. Bueno, las primeras guerras que se suscitaron en este planeta fueron a raíz de el Dios de la rebelión, que ustedes ya lo conocen, y si es primera vez que se conectan a estas transmisiones, deben de saber que se viene publicando una serie en los capítulos anteriores, pues narran todo, absolutamente todo de la rebelión extraterrestre, y se les invita a que los revisen. Aquí el Dios de la rebelión no es otro que Lucifer o Jehová. Y este es el registro de las guerras que hace alrededor de 5000 años se dieron producto del comando de ese Dios, y no es distinto al presente. Simplemente le han cambiado el nombre. Miremos el referente histórico de la guerra.
Lo encuentran en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, por todas partes. Aquí solamente hay algunos ejemplos en el Deuteronomio. Dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, esto se lo está diciendo a Moisés, le está incitando a que tome posesión de otras tierras, pues que Jehová le prometió al pueblo judío, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Y ahí la cita, al Eteo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo. Bueno, son 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, y Jehová Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Las destruirás del todo y no harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Ese es el Dios de la guerra. Y con base en estos dictámenes de ese Dios, Moisés hizo guerra con todo el pueblo de Israel, con todas las naciones de alrededor, para apropiarse de las tierras, bueno, digamos, de las que hoy en día son árabes, sumarlas a lo que es la tierra prometida. Bueno, también tenemos esto. Está en Deuteronomio 20. Mas si no hiciera paz contigo, diera guerra contigo, está hablando de las naciones a las que Moisés debe ofrecer la paz supuestamente, pero si alguna se negara, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, dirás a todo varón suyo a filo de espada. ¿Qué tal ese Dios, no? Y ese es el Dios que adora al mundo y creen que es el papá de Jesús. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredar, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y nuevamente dice, mate al pueblo eteo, al amorreo, al cananeo, al pereceo y todos los que están ahí, como Jehová tu Dios te ha mandado. Quiere decir que este Dios de la guerra ha estado presente, atención con lo que voy a decir, desde las guerras del reino de Israel para sumarse y para apoderarse de todas las tierras, como también de las guerras libradas en otros continentes bajo una sencilla razón. Jehová es el Dios de las legiones extraterrenas de la tierra, y dentro de ellas hay muchos dioses. Bueno, en China y en Oriente tenemos el dragón, en la India tenemos a Shiva y miles de dioses. Todos de la rebelión comían gente y todas esas cosas que ya se les ha explicado. En Egipto tenemos otro panteón de dioses. Y así en África hay otros que son dioses reptiles. Todos son de la rebelión, todos. Y todos estaban detrás de las guerras que en ese tiempo, lugar, se dieron. Guerra es lo que trajo la invasión extraterrestre a este planeta. Inoculó odio entre nosotros para que tengamos guerra entre nosotros también, aún dentro de nuestros propios hogares. Y así creció el odio, o sea que se convirtió en las grandes masacres de la historia. Hagamos un pequeño paseo por esas guerras que han habido. Número 10. Rebelión de Alushan, también conocida como Rebelión de Anshi. Durante esta guerra se registró la muerte de más de 36 millones de personas en el campo de batalla Imperio Mongol. Inició bajo el mando del gran líder Genghis Khan, responsable de la muerte de más de 60 millones de personas. Su ejército era un grupo de hombres despiadados que asesinaba a mujeres y niños por igual, y que en los pueblos que fue conquistando jamás dejó sobrevivientes. Número 8. Conquistas de Timur Lang. Timur Lang fue un conquistador, líder militar y político turco-mongol. Su lucha se enfocó principalmente en contra de los cristianos y se calcula que fue responsable de la muerte de más de 20 millones de personas. Número 7. Imperio de la dinastía Qing. La dinastía Qing fue la última en gobernar China y lo hizo desde el año 1644 hasta 1912. En estos tiempos, todos los niños en China eran obligados a dominar el Kung Fu, un arte marcial que los convertía en verdaderos asesinos, guerreros sin corazón, entrenados para poder acabar con la vida de cualquier ser humano. Este conflicto dejó un saldo de 25 millones de muertes. Número 6. Guerras napoleónicas.
más grande en la historia, ya que sus técnicas de combate se siguen utilizando hasta nuestros días. Un guerrero sin piedad y sin corazón, y es que permitía a sus soldados abusar de las mujeres en todos los territorios que luchaban, sin importar si se trataba de niñas menores, a quienes esclavizaban para que les sirvieran como parte de la servidumbre. Número 5. Rebelión Taiping. Una de las más extensas guerras civiles que abarcó todo el sur de China durante los años 1850 y 1864 fue liderada por el cristiano Hong Xiuan, quien a través de sus visiones llegó a afirmar que era el hermano menor de Jesucristo. Entre sus sanguinarias prácticas destacó la utilización de la hoguera, pues acostumbraba a quemar vivos a los principales líderes entre sus enemigos. Formó parte de uno de los conflictos más sangrientos de todos los tiempos, donde la mayoría de las bajas fueron de civiles, superando la cifra de 100 millones de muertos. Número 4. Rebelión de los Dunganes, China. Fue una brutal guerra étnica que tuvo lugar en China durante los años 1862 y 1877. Desgraciadamente, cobró la vida de por lo menos 12 millones de personas. Esta batalla se inició por grupos y líderes musulmanes que se levantaron en contra de la dinastía Qing. Ellos se caracterizaban por ser muy radicales, pues antes de matar a sus enemigos, acostumbraban a cortarles los pies, los ojos y la lengua. Número 3. Primera Guerra Mundial. Reconocido como uno de los conflictos más importantes de todos los tiempos y el inicio de las grandes guerras modernas, surgió en el centro de Europa e involucró a las grandes potencias de la época, las cuales se dividieron en dos grandes equipos, los aliados y la Triple Alianza. Fueron más de 70 millones de soldados los que fueron movilizados. Fue conocida como la Guerra de Trincheras, el primer combate entre naciones, donde el ser humano fue testigo de la utilización de armas mucho más sofisticadas y el nacimiento de armas químicas. Los combatientes morían por intoxicación, debido a las famosas bombas de gas mostaza. De este conflicto se empiezan a incluir nuevas tecnologías que fueron la principal causa de la pérdida de 65 millones de vidas humanas. Número 2. Guerra Civil en Rusia, también conocida como la Revolución Bolchevique. Durante esta guerra, más de 9 millones de personas perdieron la vida. Se trató de un conflicto en el antiguo Imperio Ruso, realizado por varios grupos en diferentes partes de la Unión. La crueldad de los revolucionarios rusos pasó a la historia por haber implementado un movimiento que se conoce como el Terror Rojo, en el que detenían a los gobernantes y los asesinaban y decapitaban violentamente en las plazas públicas. Número 1. Segunda Guerra Mundial. Entre los años 1939 y 1945 sucedió la guerra más grande de todos los tiempos. En este conflicto se involucraron la mayoría de las naciones, destacando la participación de las grandes potencias económicas y militares de esos años. Se formaron dos facciones, el Ejército del Eje y los aliados. Este enfrentamiento provocó la movilización de más de 100 millones de soldados, conocida como la Gran Guerra. Quedó marcada en la memoria de todos debido al asesinato masivo de personas y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en contra de Japón. Se estima que este conflicto de proporciones bíblicas acabó con la vida de más de 120 millones de personas. Durante estos años, el mundo fue testigo de la más cruel y sangrienta guerra de toda la historia. Y el mundo todavía está en guerra. Es que la guerra no se ha terminado. Ciertamente. No se ha detenido al punto de dar un instante de paz. Sí, la dichosa paz que todos los gobiernos prometen cada vez que aparece un nuevo candidato. Y luego el presidente. Y luego no cumple. Y luego la esperanza se renueva con el siguiente. Y así pasa generaciones con generaciones. Y la gente cree que los presidentes, el nuevo presidente va a poner solución a todos sus problemas. ¿Por qué no hay un aprendizaje y una memoria a la cual puedan recurrir las personas para comparar y darse cuenta de que siempre es un engaño repetitivo? Bueno, desafortunadamente no sucede, salvo en muy poquitos.
Esta guerra no se ha detenido porque no tienen interés quienes fabrican la guerra en detenerla. Eso es una industria de la que ellos viven y no por dinero. El dinero es un medio de opresión mental, física y espiritual para someter a la humanidad terrestre a una esclavitud. Y la mejor esclavitud es cuando el esclavo cree que es libre. Y por eso cree que es libre cuando trabaja todos los días para poder obtener el dinero. Ellos no necesitan dinero. Tienen la máquina que produce el dinero. No necesitan dinero. Ese no es el negocio. El negocio de ellos es las almas de los hombres. Porque entre más esclavos sean, y entre más se degeneren, y entre más se sometan, más perdidos estarán. Y más fácil será eliminarlos. Ese sí es el negocio de ellos. Entonces la guerra no se va a detener. Además de que aumenta un montón de entidades parásitas que se nutren del llanto, de la tristeza, del odio, de la desolación. Y físicamente, pues de la sangre, de los cadáveres y de todo eso que es tan terrible decir, pero que se tiene que decir. Porque es la verdad. Ahora bien, el panorama de guerras que hay en este momento, siendo apenas algo muy parcial que se ha preparado para ustedes, se encuentra en este documento para que vean que la guerra como tal nunca ha terminado. Así entonces el mundo está en guerra. Y todos los países que nos salieron en este documento también lo están. Porque la guerra no es simplemente un asunto bélico. Guerra es lo que está después del odio. Por lo tanto, es un efecto del odio. Y si en el corazón de las personas hay odio, entonces van a estar en guerra todo el tiempo. Los hijos contra los padres, el esposo es en contra de la esposa, o los padres contra los hijos, o el vecino, los vecinos entre sí. Y como tal, siempre hay guerra.
Si el amor aparece en el corazón, la guerra se acaba, la pequeña y la gigante. La gigante no es la que la sumatoria de todo el odio represario entre los pueblos que se enfrentan entre sí. Pues bien, eso es una lógica demasiado arrolladora y es muy simple. Y ahí en lo simple es lo que es donde está lo poderoso de ella. ¿Qué tal si la usamos? En lugar de utilizar tantas razones sujetas a las mentiras que nos han vendido. Recuerdan que estos mensajes de la profecía están fundamentados en la advertencia sobre un ente extraterrestre que es real en este planeta, pero al mismo tiempo entregan el proceder y la sabiduría que son la esperanza en quienes puedan levantarse de ese odio y de esa condición lamentable en la que el mundo vive y el ser humano está, para poder penetrar en las leyes eternas y finalmente dirigir su camino hacia la supervivencia final y hacia todo lo que se espera después de que ese poco tiempo que va a durar eso, porque es poco, finalmente existe como esperanza para el mundo. Esta presentación de hoy está totalmente ligada a las 70 semanas de Daniel. Se hicieron unos programas dedicados a ellos y ahora tenemos que revisar nuevamente la profecía en la clave de la guerra, porque desde Daniel se anunció literalmente de esta forma, y es así que como comienza la guerra, exactamente como Daniel lo establece aquí. Miremos. Y después de las 62 semanas se dará la vida al Mesías, que se puso negro porque es el Mesías príncipe del pueblo elegido, es decir, el anticristo. A ese es al que se le va a quitar la vida, mas no por sí, que es la clave de tiempo en que Miguel Arcángel lo destruye. Todo eso ya se explicó cuando se habló de las 70 semanas de Daniel. Y aquí viene el punto. El pueblo de un pueblo príncipe que es árabe, que ha de venir, ese es el que llaman el Mahdi en las profecías del pueblo árabe. Destruirá la ciudad y el santuario. Bueno, la ciudad es Jerusalén y el santuario es el tercer templo de Salomón que tienen que construir. Y su fin será con inundación de todo el mar de árabes que va a invadir Israel. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, este es el principio o la clave de la tercera guerra mundial. Tengan eso en cuenta. Comienza por este conflicto entre estas dos naciones. Y ya se explicó eso, pero voy a recordarles algunas partes que ustedes no pueden olvidar. El conflicto tiene su raíz en un odio milenario entre dos pueblos que nacieron, según el Génesis 16, de un solo patriarca que es Abraham. Y ya se les explicó que un hermano que es Ismael es hijo de una sirvienta, e Isaac, que es el judío, es hijo de la esposa Sara. Pero ambos son hermanos. Pero Abraham desterró a Agar y a su hijo Ismael, que son o que es el origen del pueblo árabe. Como tal, árabes y judíos son naciones hermanas, de acuerdo al origen en esa historia. Sí, y como tal se odian entre sí, pero entonces yendo más allá de lo que el Génesis explica que es verdad para ellos, y por eso ustedes lo deben de tener claro, eso es una verdad para ellos. Al mismo tiempo, ambos pueblos son de la rebelión extraterrestre, y Jehová y Alá son el mismo Dios de la rebelión que engaña a los dos pueblos. Así como lo escuchan es. Ahora, teniendo en cuenta eso, el príncipe que aparece es árabe y se va en contra del pueblo de Israel y lo arrasa por completo porque ellos tienen una sed de venganza
y un odio desde hace 4.500 millones de años que finalmente, siendo que está represado, se rompe, revienta en furia y arrasa con Israel. Y esa es la realidad que se muestra en esta imagen que están viendo aquí. Estos dos pueblos detonan la guerra nuclear con el conflicto de ellos. Entre ellos no se lanzan bombas nucleares. Pero sucede que cuando entran en disputa aliados de cada uno de ellos, toman partido. Estoy hablando de las potencias del mundo que sí tienen las bombas nucleares. Indudablemente estos también tienen. Y una gran conflagración se suscita al momento en el que todas las naciones del mundo toman partido y se pelean entre sí. Unos para defender a Israel y luego sus propios intereses, otros para defender a los árabes y también sus propios intereses. Así comienza todo. ¿Y por qué lo sé?, preguntarán ustedes. Bueno, lo sé porque la profecía lo dice exactamente así. Miremos. La gran guerra se inicia con un conflicto entre estos dos países de acuerdo al mensaje y al sentido de las palabras de un mensajero de las Pléyades llamado Krisnamer, que dijo esto: la gran guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y más corta. Este pequeño conflicto dejará las heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se usarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz. Atención a ese punto, porque es una clave profética, otra más para poder identificar cuándo es que esta guerra va a comenzar o cuándo es poco tiempo para su inicio. Esta, la tercera guerra y final, cuando se esté hablando de paz. No lo olviden. Y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. O sea que si se habla de paz, pues seguramente habrán tratados. Habrá un traidor. Un pequeño conflicto antecedente en Oriente. Bueno, ahí está Israel y Palestina. Tomará características incontrolables y encenderán el detonador que involucrará a las llamadas potencias. Un conflicto pequeño. Bueno, posiblemente estas dos naciones sabemos que se pelean desde hace muchos años y han habido ya varias guerras entre ellos, solo entre ellos. Y algunos países posiblemente tomen partido, pero no han hecho una gran guerra. Sucederá prontamente un conflicto entre estos dos países, aparentemente pequeño, porque será por un lugar. No habla de toda la nación o el territorio, de Israel o de Palestina, no. De un pequeñísimo lugar en ese territorio de Israel. Y ahí está el detonante de la guerra, ese lugar. Y por ese templo es que estos dos países van a enfrentarse hasta matarse. Miren esto. Observen. Maestro en los entretelones de la política, el anticristo será también un brillante estratega militar. Por algún tiempo, la mayor parte del mundo considerará al anticristo un estadista estupendo, dado que en apariencia resolverá muchos de los conflictos existentes. Pero a los 3 años y medio de su llegada al poder, violará sorpresivamente el acuerdo. En ese momento, convierte a Jerusalén en capital de su imperio internacional y prohíbe todas las religiones, a excepción del culto a su propia persona y figura. La Biblia dice que el anticristo se sentará en el templo judío, proclamará ser Dios y exigirá que se le adore como tal. El templo será efectivamente reconstruido, pero no en la actualidad, sino durante el reinado del anticristo en la tierra. Creo que el anticristo tiene el poder para imponerles a los judíos y musulmanes la construcción del templo. Él lo reconstruirá. Él lo reconstruirá. Él lo reconstruirá. Y el problema es que
en donde está el lugar designado para construirlo, está al mismo tiempo una mezquita, el tercer lugar más importante para el pueblo árabe a nivel religioso. Está construido sobre lo que los judíos consideran que debe de ser construido el tercer templo de Salomón y que anteriormente estaba construido ahí. Lo que pasa es que el tercer templo de Salomón es tercero porque lógicamente hubo un segundo y un primero. El primero, sobre el siglo 6 antes de Cristo, fue destruido por el rey Nabucodonosor, que es árabe. Por supuesto, ahí es esta parte, el odio que se tienen entre estas dos grandes naciones. Sobre el siglo primero antes de Cristo fue reconstruido por los judíos, pero al mismo tiempo fue destruido cuando los batallones de Tito arrasaron con Israel y destruyeron ese templo, pero quedó en pie un muro, y ese es el actual muro de las lamentaciones. Lo único que hay en el segundo templo de Salomón es eso. Por lo tanto, hicieron después esa mezquita encima, y para construir el tercero, que es indispensable, perentorio, imperativo construirlo, porque ahí es donde se va a sentar el rey de Israel, que será el rey del mundo para los judíos, y como tal se programará así. Necesita el templo y deben derribar la mezquita para construirlo. Ahí comienza la guerra. Tienen que hacerlo. Así pues, comenzará esa guerra y las naciones entrarán en ese conflicto. Ya se les ha mostrado cuánto odio le tienen los judíos a las árabes. En todos esos programas. Desde el mismo Antiguo Testamento, Jehová incita ese odio. Pero miren también lo que pasa con el pueblo árabe. Préstenle atención a la letra de esta canción de guerra de ese pueblo. Así es como ovaciona el pueblo árabe la guerra. Y la primera línea de esa canción en este video fue que se prepara una guerra mundial contra nosotros. Ellos lo saben, pero al mismo tiempo proclaman la llegada del Mahdi, este príncipe árabe que también esperan ellos como su salvador. Y aparecerá, así como aparecerá el anticristo. Está determinado que aparezca el anticristo, tiene que aparecer. Lo que pasa es que si no aparece el anticristo y no se cumplen las profecías, y ustedes pueden decir, pues entonces ojalá y nos aparezca. Lo que pasa es que podemos desear que no aparezca, pero como está determinado que aparezca, él va a salir. Bueno, sucede lo mismo con este pueblo árabe y su líder. Ahí tenemos el caldo de cultivo de la gran guerra mundial que habrá. Y es que la habrá, en un sentido muy devastador, porque las guerras de hoy en día no matan solamente personas, matan todo. ¿En qué corazón humano? Esta pregunta es para la inteligencia de ustedes, pero yo diría que más allá todavía. Es para el alma de ustedes. Van a tener que recurrir a ella para
para poder sentir una respuesta razonativa no les va a servir. ¿En qué corazón humano de un ser humano natural podrá caber construir un arma capaz de devastar 200 millones de personas en una sola detonación? Y al mismo tiempo servirle a un gobierno que no quiere una sola, que no tiene una sola, sino miles de esas mismas armas. Pues ahí están los científicos, ahí están los gobernantes. Muchos de ellos ya no son humanos, porque el ser humano natural tiene algo que lo caracteriza y es una luz en su corazón, que por muy equivocado que esté y por muchos errores que haya cometido, si no la pierde esa luz, no la deja caer en el abismo de convertirse en una bestia. Pero si es por voluntad propia, vende su alma y la entrega totalmente al servicio de esa bestia, ahí es cuando pierde esa luz y deja de ser humano. Y una entidad, y ya no su espíritu, se presenta y se manifiesta en ese cuerpo, y así es como nos han gobernado entidades durante todo, cientos de años o miles de años, y creemos que son humanos. Bueno, posiblemente muchos de ustedes no entiendan lo que yo dije, pero lo van a entender, porque no es humano la devastación que se ha y que finalmente se va a desatar. Y esa es la prueba que tienen ante sus ojos de que esta rebelión es real. Ahora bien, ese es el Mahdi. Bueno, la imagen que en el símbolo va o significa la aparición de este sujeto. Parravicini también lo advirtió, y en muchas profecías, y aquí tenemos tan solo dos de ellas. En una de ellas dice que la guerra llega, pero clarifica en otra que son 3 guerras, no son 2. Indudablemente ya les mostré que han habido muchas guerras, pero mundiales son 3. Si ya hubo 2, falta la última, que es la más macabra de todas, la más destructiva de todas, y por lo tanto es la última de todas. Y también Gabriel. Estas son palabras del arcángel Gabriel, que no están en la Biblia, porque es y se ha presentado como mensajero de profecías en otros tiempos. Y esta es de la década también de los 70, el que trajo la profecía de los 9 tiempos, que la trajo Gabriel. Dice que no desconocemos la fuerza del enemigo, que es la rebelión. Sabemos en qué caso y con qué armas se ha especializado en luchar. Esto está en un documento llamado el Plan A en sus 3 fases, entregado a 24 contactos en la década de los 70. Y para este tiempo, para el enemigo, se le está cerrando el círculo. Quiere decir que se termina su tiempo. Él lo sabe, y en su desesperado intento por sobrevivir, ya se les habló de las 70 semanas de Daniel, que es el poco tiempo que le queda a Lucifer. Y como sabe que ya esta es la última, llevará al mundo y sus moradores a una gran contienda final conjuntamente con sus abanderados, o sea que va a involucrar a otras naciones, que serán pueblos y tribus enteras que en su afán de dominio no se irá sino una carrera desenfrenada a su propia destrucción. Quiere decir que esta guerra también los va a matar a ellos. Sí, muy tontos son, pretendiendo disminuir la población mundial a toda costa para que quede 500 millones de habitantes, que este es el paso final para eso. No lo van a conseguir porque esta guerra también los va a destruir a ellos. Sin embargo, el fin de la rebelión no es la tercera guerra mundial. Va a ser la intervención definitiva de las fuerzas de Miguel en el planeta Tierra, por el planeta en el marco de esta guerra y aparición del anticristo y el falso profeta. Vienen profecías que están a la espera de ser explicadas a todos ustedes.
todavía no se ha hecho, pero ya llegó el momento de hacerlo a partir de ahora. Pues bien, si Gabriel advierte esto y tantas profecías a través de tantos tiempos lo advierten, es finalmente porque quienes entiendan estas profecías, como se los he dicho tantas veces, pueden defenderse. Defenderse no es evitar la guerra, defenderse es minimizar sus efectos para que la vida pueda conservarse en ciertos lugares que por profecía también están señalados y que quienes lo conozcan llegando a esos lugares pueden supervivir, pero no por el lugar, sino porque gentes muchas habrán en esos lugares que están preparadas para recibir a los muchos que llegarán abatidos por la guerra en sus países y tendrán tanto amor en su corazón que les darán refugio, les darán alimento, les darán consuelo, les darán esperanza y les devolverán la vida para que ellos no quieran quitársela. Y así puedan ver un nuevo amanecer después de esa guerra que, como les dije, dura poquito tiempo, dura poquito. Pero nadie se va a poder esconder de sus efectos, absolutamente nadie. Y esa es la realidad. Miremos la siguiente señal. ¿Cómo sabemos que se va a dar? Porque lo que les dije ahora que deben de recordar cuando esté hablando de paz, están muchas profecías. Pablo Lotarso lo dijo demasiado claro. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto es el aviso previo a la guerra, cuando esté hablando de paz. Fíjese los tratados de paz que van a intentar hacer los gobernantes o el nuevo presidente de Estados Unidos. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver qué va a seguir haciendo el que más señales tiene como anticristo, que les mostré en la transmisión anterior, que está nominado a Premio Nobel de la Paz. Vamos a ver qué hacen todos los líderes que tienen armamento nuclear. Y entre más hagan por la paz, más cerca estará la guerra. Miremos. Esto posiblemente ocurrirá cuando se hayan firmado tratados de paz seguros y el hombre se sienta totalmente seguro. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando todos los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Todo esto son mensajes de profecías de los hombres de las Pléyades. Y el que viene en el punto 4 es de Parravicini. Viajes del mundo hacia el 2002, que es el nuevo tiempo, no una fecha calendaria. Llega la atómica sin solución y estallará al fin, o sea que no tiene solución. Y no es verdad la actual actitud de las naciones al decir y hablar de paz. ¿Cuántas profecías lo advierten? Finalmente dice Parravicini que es la piel amarilla o china la que no respeta el pacto de paz. Estemos muy atentos a los pasos de China en sus tratados de paz con otras naciones. No lo va a respetar. Y los ejércitos del turbante barrerán al enemigo, como ya lo vimos. Así es como China aparece, y esta es la profecía completa de Parravicini. Dice que no es verdad la actitud de las naciones al decir y hablar de paz, o sea que todos los tratados de paz no son verdad. Si los van a violentar, pues no son verdad. Ellos comercian con la guerra organizada, por eso es que no les conviene la paz y nunca la habrá por parte de ellos. Es una ilusión en la que ustedes no deben caer. No será por parte de ellos. Ellas atomizarán con el hongo azul. El hongo azul es una gran bomba que existe, que ellos tienen y que todavía la humanidad no conoce, y es distinta a las bombas nucleares que aparentemente sabemos que se tienen esos arsenales, creyendo que jamás llegarán a las manos. Pero el recio amarillo dirá, va. El recio amarillo es China, o en sí puede referirse a los pueblos de Oriente que tienen un parentesco genético. Bueno, puede ser Japón, puede ser Corea del Norte. Todos estos pueblos son bien bélicos. El amarillo es el referente a ese pueblo. Y una ofuscación irá después, final de finales. Esa es la guerra, es el final de finales. Principio de principio, eso es después de la guerra. La luz, o sea que Parravicini también lo clarifica.
es que después de la guerra viene mucho. Si la guerra no es el fin del mundo, es el fin del sistema, pero con los que queden se reinicia un mundo nuevo. Como les decía, están muy distraídos con la pandemia de este virus y no se están dando cuenta de lo que está sucediendo en otros ámbitos de la política, del militarismo, de la economía y de la religión. Pues la fabricación de esas armas no se ha detenido y si las profecías advierten estas armas y su poder destructivo y las armas existen, entonces la profecía es una realidad y las armas son una realidad, una sola realidad. Por lo tanto, lo que viene después anunciado también lo será. Miremos lo que ha estado haciendo Corea del Norte. El jueves 14 de enero por la noche, su segundo gran desfile militar en 3 meses para enmarcar el final de una rara cumbre política celebrada en Pyongyang, al presentar varios avances nucleares y lo que parece ser un misil balístico diseñado para ser disparado desde un submarino. El desfile marcó el octavo congreso del Partido de los Trabajadores, que no se celebraba desde hacía 5 años y en el que el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que Estados Unidos es el principal enemigo de su país. El lunes 11 de enero, en la sexta jornada del Congreso, Kim fue nombrado secretario general del Partido de los Trabajadores, cargo que antes ostentaron su padre y su abuelo, y que contribuye a enaltecer aún más su figura al frente del régimen. La pandemia de COVID-19, las sanciones y los desastres naturales han trastornado el objetivo de Kim de mejorar el nivel de vida de todos los norcoreanos. Sin embargo, esa terrible perspectiva no ha afectado los ambiciosos y costosos planes de Pyongyang para el desarrollo de armas, independientemente de sus recursos limitados. Kim dijo recientemente que Corea del Norte estaba buscando nuevas armas sofisticadas para los programas de misiles balísticos y armas nucleares del país, incluido un submarino de propulsión nuclear, armas nucleares tácticas y ojivas avanzadas diseñadas para penetrar los sistemas de defensa antimisiles. El misil denominado Bukutson 5 es mayor que el modelo anterior revelado en la parada militar de octubre con el motivo del 75 aniversario del partido. También mostró un aparente nuevo misil balístico de corto alcance que, al igual que su homólogo submarino, probablemente funciona con combustible sólido. La demostración de fuerza mostró el progreso que Corea del Norte ha logrado en su programa nuclear frente a la decisión sin precedentes de Trump de reunirse con Kim cara a cara en un esfuerzo por neutralizar una de las mayores amenazas a la seguridad de Estados Unidos. La semana pasada, Kim desafió a Joe Biden diciendo que se centraría en dominar Estados Unidos y seguir mejorando su capacidad nuclear para garantizar el desarrollo autónomo de Corea del Norte. El cambio de gobierno en Estados Unidos representa un reto para Corea del Norte, pues a Biden se lo suele asociar con la paciencia estratégica de la que hizo gala la administración de Obama. Además, el presidente electo tachó a Kim de matón durante los debates presidenciales. No obstante, algunos analistas se sintieron alentados por el hecho de que Corea del Norte no mostró sus misiles balísticos intercontinentales, que están diseñados para transportar un arma nuclear a larga distancia, potencialmente a Estados Unidos. Por lo que todo apunta a que Corea del Norte está aprovechando este congreso para enviar un mensaje a la próxima administración estadounidense con la idea de obtener concesiones. Y también lo está haciendo Rusia. Y Parravicini advierte en esta profecía dedicada a este país tan guerrerista. Dice que la era atómica se acerca. Es que se acerca. ¿Y cómo sabemos que se acerca? Pues por lo que está haciendo Rusia. Mire, Rusia ya juega con ella sin saberlo. Quiere decir que desde hace rato Rusia viene jugando a hacer armas nucleares para esta guerra. Después de las guerras llegará y hará guerra. Y la guerra de fuego será, porque es la tercera guerra mundial en la que Rusia va a ser uno de los principales actores. Y siendo que las noticias de los grandes misiles, incluso uno de ellos llamado Satán, una ojiva nuclear de 20 megatones que puede atravesar todo el océano, se presentó hace aproximadamente 2 años. De ahí en adelante tampoco han detenido su trabajo. Pero como están tan distraídas las personas en el cuentico del miedo, pues no se han dado cuenta de este monstruo que también está creciendo. Escuchen. El nuevo sistema de misiles Vanguard es invencible para los sistemas de defensa aérea actuales y futuros y los sistemas de defensa antimisiles. Con este preocupante mensaje, el presidente ruso celebró el lanzamiento del temible misil hipersónico Vanguard, una
de las más poderosas armas del nuevo arsenal nuclear. Las armas hipersónicas superan la velocidad del sonido, son altamente maniobrables, por lo que pueden burlar cualquier sistema antimisiles existente y son capaces de cubrir distancias intercontinentales. Putin supervisó personalmente el exitoso ensayo del Vanguard, que recorrió unos 6.000 kilómetros desde la región de los Urales hasta la península de Kamchatka, pero que desde otros lugares de Rusia perfectamente podría golpear casi cualquier punto del mundo, incluido Estados Unidos. El próximo año, el nuevo sistema estratégico intercontinental Vanguard entrará en servicio. Se creará un regimiento que iniciará su servicio de combate. Ese regimiento de misiles Vanguard es solo una de las llamadas 6 armas invencibles que Putin anunció en marzo y que cobran mayor relevancia desde noviembre, cuando el presidente Donald Trump decidió romper el tratado que Washington y Moscú firmaron en 1987, en el que se les prohibían los misiles nucleares de mediano y corto alcance. Las acciones de Rusia socavan gravemente la seguridad nacional estadounidense y la de nuestros aliados y socios. No tiene ningún sentido que Estados Unidos continúe en un tratado que limita nuestra capacidad de acción ante violaciones cometidas por Rusia. Bueno, y así es como rompen los tratados. Entonces esos tratados realmente son un sofisma de distracción, no sirven para nada, no se confíen en eso. Cualquier día un gobernante dice, ya lo voy a romper y listo, lo rompe. Bueno, eso hizo Trump y eso es lo que van a hacer con los próximos, porque así está en la profecía, porque así nos lo están advirtiendo desde arriba, para que no caigamos en el engaño de creerles. Ahora bien, ¿qué sucede finalmente cuando entendemos todo lo que significa la escalera de destrucción? Es que les estoy demostrando una secuencia de videos que posiblemente sean más ilustrativos que las palabras que yo pueda utilizar para poder crear una imagen en la mente de ustedes de lo que esta guerra significa. Y como ya ustedes que todavía están viendo este programa no tienen miedo, porque si no lo hubieran apagado y se hubieran ido a ver otra cosa, a ver Netflix. Si están viendo esto es porque realmente ven que es importante saberlo. Pues entonces sí deben hacerse a una imagen de la realidad para que, motivados por eso que se están dando cuenta que va a suceder, puedan hacer algo en beneficio de ustedes y de quienes los puedan escuchar. Hiroshima el 6 de agosto de 1945 tuvo una potencia de 15 kilotones, lo que es igual que decir que tuvo la potencia de 15.000 toneladas de TNT. Para que tengamos una idea de lo que esto significa a nivel destructivo, la temperatura generada en el centro de la explosión fue tan caliente como la superficie del Sol. Más de 5.000 grados centígrados hicieron que personas simplemente desaparecieran, dejando nada más que su sombra en el lugar. La sola explosión borró de la faz de la Tierra a 105.000 personas y destruyó todo en un área de 12 kilómetros cuadrados. Además de esto, se estima que alrededor de 60.000 personas murieron posterior a la explosión debido al envenenamiento por radiación, la cual puede quedar en el ambiente por al menos 10 años y producir la muerte tras un terrible sufrimiento. La bomba lanzada en Nagasaki fue de 21 kilotones. A pesar de lo terrible de estas cifras, estas dos bombas son reliquias comparadas con las que hay hoy en día. Entre ellas está la B-83, que hace parte del arsenal de Estados Unidos y tiene una potencia de 1.2 megatones. Para comprender la escala, deben saber que un megatón equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT, que es lo mismo que 1.000 kilotones. Recordemos que la de Hiroshima solo tenía 15 kilotones. La B-83, por lo tanto, puede destruir el equivalente a 80 ciudades, como Hiroshima. El hongo producido por la explosión de las bombas que se miden en megatones es más alto que el monte Everest y que la altura promedio a la que vuela un avión comercial. La Castle Bravo es el arma más poderosa probada por los Estados Unidos, con una potencia de 15 megatones. Eso es 1000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Si estás pensando que es terrible que algo así exista, debes saber que la más poderosa que ha sido detonada no es esta bomba, sino la bomba Tsar, detonada por Rusia en 1961 como una muestra de su poderío frente a Estados Unidos.
ciudad como Nueva York como blanco de una de estas bombas, la escala sería esta para la de Hiroshima y el rango de destrucción para la bomba SAR sería este. Para dimensionar el radio de la destrucción tendríamos que verla desde una estación espacial. Ahí tenemos la escala de destrucción masiva. Ahí ya se pueden hacer ustedes a una imagen. Y esas son, por lo tanto, las advertencias que nos hacen de esta realidad. En medio de lo difícil que es comprender esto, porque es muy difícil de aceptar que esto sea real, a pesar de que están viendo que lo es. Debemos tener en cuenta que gracias a que hay profecías es que nosotros podemos ser advertidos. Sería un gran problema, pensaría yo, que sin solución, el que esto tomara al mundo por asalto de repente y absolutamente nadie hubiese sido advertido, y de esos advertidos muchos no atienden, pero unos poquitos sí. Entonces esos poquitos son los que hacen un gran trabajo para que de esos muchos que no entendieron ni atendieron, cuando vean que sí es verdad, pues puedan ser ayudados por esos que se prepararon desde antes. Pero esa posibilidad, si no hubiera profecías, se anularía totalmente y la humanidad estaría perdida. ¿Comprenden la intervención del Padre Eterno frente a esta situación ahora? Está delegando una responsabilidad sobre un equipo humano terrestre para que haga el trabajo de supervivencia, tanto para ellos como para quienes ellos puedan hablar y sean escuchados. Y así funciona este plan. Y este plan es perfecto porque no lo hizo ningún hombre de la tierra. Eso lo hicieron allá arriba. Y es una planificación que no tiene margen de error. El margen de error está en el ser humano que no la entienda. Y es precisamente por lo que hay que decir, porque hay unos que sí la van a entender. Posiblemente muchos de ustedes sean de esos hombres que yo digo, que son los que dice la profecía. De ellos hablaré muy pronto. Son los 144,000 de la profecía. Aquí tenemos finalmente la advertencia que desde hace 12,500 años en las crónicas de Acacor, que contienen el código Ungamungulala, que es una población ancestral del Brasil, de Sudamérica. Dice aquí en sus profecías que en un lugar de Ina viajó para entrevistarse con Salomón, que es el mismo Salomón. Por lo tanto, ese es el oriente del mundo, donde está Israel. Ahí se movían en naves. Léanse las crónicas de Agagor de Karl Brugge. Léansela. Allí se iniciará el gran estrago final. Un terrible destino le espera a la humanidad. Una conmoción se producirá y las montañas y los valles temblarán. La sangre caerá desde el cielo y la carne del hombre se contraerá y se volverá fofa. Ese es el efecto de la radiación. Las personas estarán sin fuerza, sin movimiento, perderán la razón y ya no podrán mirar hacia atrás. Sus cuerpos se desintegrarán porque eso es lo que hace esta explosión. Y la profecía de los nuevos tiempos del mundo dice por qué sucede esto y por qué no hay vuelta atrás. El hombre no atendió el llamado y traspasó las leyes eternas que se enseñaron como sabiduría hace tanto tiempo. Violó el pacto sempiterno, que es precisamente el no violentar las leyes eternas después de haberlas conocido. Las consecuencias es tal que la soberbia del hombre será consumida hasta el polvo. Estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación. Advertencias en Mateo y en las citas que están ahí, porque esto concuerda con las profecías de Jesús. Dice que caerán culpables e inocentes, humildes, poderosos, caerán niños y ancianos, y en sí toda la humanidad sufrirá. Tocará a todo el mundo. Nadie crea que por rico y tener un búnker debajo de la tierra no va a ser tocado. Estos búnkers dan risa.
que tienen allá los millonarios en Europa y en Estados Unidos, no sirve. Es una vergüenza. No va a servir para nada. Contra estas bombas nucleares no sirven nada de estos búnkeres. Y aunque sirvieran, después el eje de la Tierra se va a mover. ¿Y cuál de esos va a servir? ¿Para qué? No, aquí sirve sobrevivir de acuerdo al plan profético. Aquí no sirven los búnkers. Las leyes proveen autoridad, escuchen, a quienes gobiernan desde lo alto para acontecer tal depuración, y esos son los logos solares ancianos de esta galaxia. Son las potestades eternas, es el anciano de días, es Miguel y los demás arcángeles que están con él, que gobiernan desde lo alto sobre el planeta Tierra. Aquí no gobierna ningún presidente del mundo, ni siquiera la élite. Si gobernara verdaderamente, nadie les había puesto un tiempo límite, y resulta que tienen un tiempo límite puesto desde arriba. Esta depuración se permite que suceda, esta guerra se permite que suceda, no porque allá arriba quieren que la humanidad se muera, sino porque hace parte del plan para erradicarlos a ellos y de salvar a los que por inteligencia se preserven a sí mismos, porque nacieron otra vez. El hombre nuevo es una profecía para cumplimiento, y es, en definitiva, la condición para sobrevivir, para supervivir. Esto es un asunto espiritual. Esto no es un asunto de que uno debe de hacer un hueco debajo de la tierra y meterse. No, eso no sirve. Aquí tenemos, vean, sin embargo, los avisos fueron múltiples y cada vez, y en la época que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevenían al hombre, si no cambiaba su comportamiento. ¿Cuántas veces nos anunciaron de esta guerra? Ya les mostré, y estoy dejando de mostrarle muchísimas, porque son muchísimas profecías. Y el hombre fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia, y se apartó del camino y del corazón, y se alejó de la verdad, y eso es lo que va a matar a la humanidad, porque creerá en la bestia. Así será, pero la que no morirá. Sus caminos fueron pecaminosos, y huyendo de los sabios consejos del espíritu y el ser interno y su conciencia, por lo tanto el llanto y el dolor inflamarán las naciones. ¿Saben qué está diciendo esta profecía? Que esto está en los nuevos tiempos, en los 9 tiempos. Que el dolor y el llanto que inflamará las naciones no es culpa del Padre Eterno, que ya se les mostró en la lógica de la lógica que no hunde en la desesperación a ningún pueblo. Esto es culpa de la invasión extraterrestre, y sí, la humanidad tiene gran culpa en lo que va a sufrir, porque está totalmente entregado al materialismo y a la fuerza oscura, y no quiere entender cuando le muestran en sus narices la realidad para que salga de ahí. Salid de ella, pueblo mío, dice el Apocalipsis, para que no seas partícipe de sus plagas. Bueno, los que salgan son los que se libran de eso. Ahora, finalmente tenemos a Jesús. Como tal, en Mateo 24, Él advierte que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y que habrá muchos dolores. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y esa es, en definitiva, la exhortación que yo quiero hacerles a ustedes. Mostrar esto es necesario por cuanto fue anunciado desde el momento, para que ustedes perseveren hasta el fin, no para que se abandonen a sí mismos por culpa del destino al que le tienen miedo, más bien para que se levanten de ese estado lamentable, de ese miedo, lo dejen atrás y luchen por su vida. Y yo sé que tienen una pregunta: ¿cómo lucho? ¿Y qué hago? ¿Y qué puedo hacer para detener esto? La respuesta es: no lo tenga, que esto no lo puede detener usted. Pero sí puede hacer mucho por los demás y por usted mismo para preservar la vida que la rebelión quiere matar. Y si una guerra, la que ellos tienen,
la ganan matando toda la vida, nosotros la ganamos conservándola, protegiéndola. Así es como se gana esta guerra. No se dediquen a pelear contra ellos, más bien dedíquense a pelear de otra forma, como nos enseña aquí Jesús, superviviendo a partir de la tremenda inteligencia de las leyes eternas a la que nosotros tenemos que hacer partícipe, conocedores y totalmente ajustarnos a ellas. No hay otra forma o fórmula distinta sino el amor, puesto que el odio trae la guerra y el amor es el que en definitiva va a traer el nuevo tiempo. Estas palabras solo las van a entender algunos y si tienen paciencia podrán ver el desarrollo de la profecía para que esos justos permanezcan. Y a partir de una nueva transmisión, pues les empezaré a hablar de ese nuevo tiempo y de cómo llegar a él. La gran promesa de los remanentes de la Reina del Sur. Aquí entonces tendremos el desenlace de las crónicas de Acacor. Entonces regresarán cuando toda esa guerra se esté desatando y toda la humanidad esté padeciendo sus efectos. Regresarán los dioses, que son los mismos hombres de Miguel que vinieron antes a traer estas profecías, llenos de pesar por el pueblo que olvidó su legado. Es el gran problema de la humanidad y surgirá un nuevo mundo en el que el hombre, los animales y las plantas vivirán juntos en una unidad sagrada. O sea que hombres, animales y plantas no morirán. Habrá partes del globo terráqueo en los que lugares especiales no serán tocados por la guerra, pero tienen que ser preparados por muchos de nosotros. Entonces comenzará la edad de oro del saber, que ese es el nuevo tiempo que aquí en la profecía de Parravicini también se advierte. La transformación del mundo ordenada por Dios. Y vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes sin verdes y el decir ambulateado de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. Cae todo ese mundo cae. Y llega la hora del trueno interior en muchas voces que aparecen en este tiempo y en ese cercano. Y otro trueno que es el de la guerra. La orden magna es la del Padre Eterno que determina que esto tiene que suceder. No la guerra mundial, ese es un plan de la rebelión, pero sí el levantar de una humanidad, porque dice que una civilización destrozada como la humanidad terrestre no debe proseguir. Ya el Alto le dio mucho tiempo y no cambió. Entonces los que sí se transformaron internamente por el conocimiento de Él son a los que Él va a preservar y son en los únicos que se va a interesar. Una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Y ese es el grito del triunfo del Babel que muere. Llega la transformación del mundo y esa es la voz ordenante de Dios. Ustedes se tienen que transformar por dentro. Esa es la voz ordenante de Dios. Y así verán el nuevo tiempo. Es la voz convincente de los que vienen con este mensaje. Es la voz del tiempo que dice del tiempo a llegar. Y es la voz que prevalecerá la explosión, porque todo lo que la escuche prevalecerán en la explosión. No morirán. Y esa es la voz que derrumba Babel, que no es otra cosa que el mundo. Llega la orden magna. Esto no es ningún mantra. La gente que ha creído que OM de Parravicini es un mantra, ¿qué sentido tendría? Entonces pues hagamos todos mantras y nos salvamos de la guerra o la evitamos. OM es una sigla, en muchas profecías está como O.O. Quiere decir que es una sigla. Significa que es Orna Magna, que es la que da el Padre Eterno, y la orden dice que una civilización decadente debe terminar, pero la transformación del mundo aparece. Y eso es lo que tiene que suceder en este planeta final. Cuando todo esto acontezca y la guerra termine, el noveno tiempo tiene la gran promesa. Les mostré los tres tiempos, los tres últimos tiempos, desde el séptimo, el octavo y el noveno.
El séptimo, que es el anuncio de la guerra, que es en el que estamos. El octavo, que es que cuando la guerra se desata, que es el que viene, y es el desarrollo de la semana 70 de Daniel. Y el noveno, que es cuando la guerra termina. Todo termina. Y todo comienza otra vez. Con la humanidad que supo vivir y enfrentar esto. Miren lo que dice. El tiempo de las armas ya pasó. El hombre regresa con fuerza renovada, espiritual, que siempre se le ofreció y nunca llegó. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Va a nacer una nueva vida. Por dentro de ustedes tiene que nacer desde ahora, pero después de la guerra, nuevas plantas, nuevas flores, nuevos árboles, nuevas tierras surgirán de este mundo. Algunos incluso que están bajo el océano surgirán para ser pobladas. Cantarán los hombres. Aquí los hombres serán verdaderos hermanos y amigos. Claro, el odio desaparece. Ya entendimos que el odio no sirve para nada. La guerra acaba de ser la prueba. Por lo tanto, el odio ya nadie lo va a tomar como camino. Nadie. Y qué maravilla si hacemos eso desde ya. ¿Para qué esperar? Hagámoslo ya. Cantarán con la voz del nuevo día. La relación y el conocimiento con Dios serán en esta generación la perla preciada del ser. La paz de ahora fue siempre la decisión que ustedes los hombres la negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar. Claro, porque son los sobrevivientes de la guerra. Nunca lo van a olvidar. Nunca lo olvidaremos. Encaminados ahora por este sendero de entendimiento y comprensión, sin remordimiento ni amargura. Ya el perdón aparece entre nosotros y un nuevo tiempo comienza y olvidamos el pasado. Será simplemente un mal recuerdo, no más. Pagaron ya los que debían de pagar. Esos son los de la rebelión. Aquí en este tiempo ya no hay rebelión. Aquí se acabó. Se acabó totalmente su manipulación. Ahí acabó el mundo de Lucifer. Los justos renazan y su alma se enaltece en amor. Nada empañará este camino. Han vuelto a la vida. Se han encontrado con Dios por dentro de sí mismo. Por fin. Y esta es la gran maravilla. Y es la gran esperanza. Ninguna profecía que anuncie la guerra ha dejado de anunciar la esperanza después de ella. Ninguna profecía que anunciara el caos provocado por la invasión extraterrestre ha dejado de advertir tampoco el gran amor de los hombres que aparecen en el tiempo final con las palabras bellas, cálidas, tiernas y amorosas, bellamente pronunciadas y sin apariencias vanas, que los hombres buscarán como niños para poder abrir su entendimiento y llegar finalmente a la verdad. Muchos hombres nacerán desde este tiempo renovado como un manantial por dentro de sí mismos, y al hablar tendrán un poder semejante al que Jesús tenía, que mientras él hablaba sanaba heridas, curaba y acariciaba el corazón de los hombres, y todos los que le entendían dejaban de ser cualquier cosa que en el pasado fueran y que no era ley eterna. Ese tiempo ha vuelto a comenzar y muchos de ustedes son de esos hombres, y es la razón por la que esta profecía se dice al mundo. Y yo en lo personal sé que esos hombres existen, hombres y mujeres, y sé que al escuchar el mensaje del final de los tiempos y la gran revelación de la esperanza, aparecen, se conectan por resonancia con el conocimiento y se convierten en los grandes servidores de un plan supremo en beneficio de toda la humanidad terrestre. Aparezcan. Se necesitan que aparezcan ya. Son los 144,000 del sello de Miguel, del final de los tiempos, de la segunda venida, y los que tienen a Dios por dentro de su corazón y la esperanza y la gran promesa de este planeta, el fruto de la tierra.
Bienvenidos al nuevo tiempo los que ya están en él por dentro. Y como siempre les digo, ¿tienen tele? Pues ahí se ven.